Dios les bendiga, les habla Cristian de la página Solo a Dios la Gloria. Le gustaría hablarles hoy sobre The Sinner's Prayer o la oración del pecador y el llamado al altar. Esta práctica es muy común en las iglesias evangélicas alrededor del mundo, pero lamentablemente no tiene ninguna base bíblica, no tiene base en las escrituras ni en la palabra de Dios. Ni Jesús, ni Juan el Bautista, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ninguno de los apóstoles utilizaron este método de hacer un llamado al final de sus predicaciones para que la gente tomara una decisión por Jesús o repetir una oración. Eso nunca fue practicado en la iglesia primitiva, ni está en las escrituras. Ese concepto de hacer un llamado al altar y hacer que la gente repitiera una oración para ser salvo viene de Charles Finney, un predicador del siglo XVIII, XIX, si no me equivoco, que comenzó a utilizar esta práctica en la iglesia evangélica. Luego fue popularizado por Billy Sunday, un gran predicador del siglo XX, y Billy Graham, que hacía estos llamados al altar y la gente corría al altar para repetir una oración como que aceptaban a Cristo. Pero no tiene ninguna base bíblica. Los que defienden la postura del llamado al altar y del Sinner's Prayer, la oración del pecador, utilizan Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ellos enseñan que ese versículo es la prueba, como que tú tienes que tomar una decisión por Cristo, que tú tienes que repetir una oración para ser salvo. Repetir una oración: Jesús es el Señor y soy salvo. Pero eso es antibíblico, eso no está en la escritura, no tiene base bíblica. El contexto de ese pasaje es muy distinto a lo que ellos presentan. En esa época de Roma, la iglesia de Roma, los destinatarios originales de esa carta de Roma, vivían bajo el culto al emperador romano. El César se hacía llamar a sí mismo como Dios, se creía que era una deidad. Y los cristianos estaban pasando por una persecución muy grande, ya que ellos iban en contra de este culto. Ellos decían: Christos es Kyrios, Cristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Aunque murieran por hacer esto, estaban dispuestos a morir. Ellos confesaban con su boca y creían en su corazón que Jesucristo era el Señor, aunque les costara la vida. Por eso es que en Mateo dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. Porque la conversión, la confesión no es de la boca para afuera. Tiene que haber un cambio interno primero para luego verbalizarlo y confesarlo. La práctica del llamado al altar presenta lo contrario. La fórmula es que tú repitas una oración para entonces ser salvo. Pero es al revés, ¿sabes? Tú tienes que creer en tu corazón para entonces confesar que Jesús es el Señor. Hace unos meses, hace un año, hice un video sobre esto. Está en mi canal, donde pueden ver cómo hablo sobre Romanos 10:9 y cómo lo han sacado de su contexto. Pero para finalizar, el llamado al altar o la oración del pecador, primero, no tiene base bíblica. Ninguno de los apóstoles, ni Jesucristo, ni Juan el Bautista, ni los profetas hicieron esto. Segundo, confunde la esencia del evangelio. El evangelio es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ya que esto enseña
que la oración, el tú hacer esa oración, te hace salvo. Eso es mentira, no es así. No es por tu obra, por hacer algo, que tú eres salvo. Eso no es así. Tercero, produce falsas conversiones. Y esto es lamentable. Muchas personas, miles, millones de personas han hecho profesiones de fe repitiendo la oración del pecador y luego se apartan. ¿Por qué? Porque nunca fueron realmente regenerados por el Espíritu Santo, nunca fueron cristianos, no hubo una conversión genuina, ya que todo lo que hubo fue una conversión superficial. Cuarto, ofrece a muchos una falsa seguridad. Ellos creen que porque repitieron una oración ya son cristianos, y eso no es así, esa no es la realidad. 5. Depende de técnicas manipuladoras. Cuando vemos cómo manipulan las emociones de las personas, bajando las luces, poniendo un pianito, hablándole de manera melancólica o dando testimonios emotivos, suplicándole a las personas que Jesús está ahí, estás triste, esperando que tú lo aceptes en tu corazón, para que la gente coja pena y pase al frente. Eso no es así, ¿sabes? Eso no es bíblico. Esa manera de presentar el evangelio no es la correcta. Dios mandaba a la gente a que se arrepintiera de sus pecados y pusiera su fe en Jesucristo, nunca a que la gente pasara al frente y repitiera una oración. Eso no es así. Y tiende a negar la soberanía de Dios en la salvación, ya que no depende de un llamado al altar mi conversión. Mi conversión no depende de que yo haya repetido una oración. Mi conversión depende de que el Espíritu Santo haya obrado en mí, convenciéndome de pecado, dándome el don del arrepentimiento y la fe para venir a los pies de Jesucristo. ¿Sabes? No es el predicador el que gana las almas, sino el Espíritu Santo de Dios que nos guía hacia Cristo. Así que, hermanos, la oración del pecador o el sinner's prayer no es bíblica. Por lo tanto, la iglesia debe reconsiderar, volver a las escrituras y hacer el llamado bíblico, que es un llamado al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin técnicas de manipulación, sin ninguna de esa metodología humana. Nosotros tenemos que volver a las escrituras, predicar la palabra, porque los resultados se los tenemos que dejar a Dios, porque el que hace la obra de conversión no somos nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios. Esto ha sido todo por este video. Que el Señor los bendiga y nos vemos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.